Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Hoy tenemos por delante un episodio muy interesante, muy de actualidad, muy polémico también, muy dado a generar debate y precisamente al ser un tema que incluso ha calado a nivel social, pienso que es importante hablar tranquilamente de este tema y de la mano de investigadores muy relevantes. Hablamos de la neurogénesis y específicamente de la neurogénesis en el humano adulto, que es precisamente la controversia que quizás no te habías planteado. Hablar de neurogénesis desde donde lo hago, España, no es cualquier cosa. España es un país prolífico, podríamos decir, en este campo, probablemente por nuestro gran Ramón y Cajal, que ha generado una cultura científica a este respecto, y posteriormente con investigadores como Javier de Felipe o Rafael Yuste. De hecho, tenemos el Instituto Cajal, que es un centro de investigación especializado en neurobiología, inaugurado en Madrid en 1932, bajo la dirección del mismo Cajal, e integrado después en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, después de la Guerra Civil Española. La neurogénesis, como pasa con la neuroplasticidad, es un concepto muy de moda hoy en día que se utiliza para justificar nuevas formas de comprender el cerebro y en general el sistema nervioso, y hemos pasado de mirar el cerebro casi como una caja negra y como un órgano estático a considerarlo totalmente maleable y sujeto a cambios estructurales de todo tipo después de ciertas intervenciones. Podríamos hablar de un cambio de paradigma en toda regla. Es muy positivo que la ciencia haya desmontado muchos mitos sobre el cerebro, sobre todo cuando estos mitos limitaban la capacidad de aprendizaje de las personas o de su recuperación tras una lesión. Los estudios científicos, y sobre todo los que van a nivel molecular y celular, se vuelven prácticamente incomprensibles para el común de los mortales como yo. Estos estudios a veces terminan en redacciones de periódicos, digamos, de aquella manera, con periodistas normalmente poco instruidos en la divulgación científica. No siempre, que conste. Esto conlleva a que leamos titulares en ocasiones muy sensacionalistas, que son los que calan en la población general. No es raro leer cosas como que hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico al día genera nuevas neuronas y que después la fuente de la que se ha basado el periodista que ha escrito eso sea de un estudio en ratones. Lo mismo pasa con la neuroplasticidad y la publicidad en rehabilitación. Todo fomenta la neuroplasticidad hoy en día. Pero ¿sabemos lo que es la neuroplasticidad? ¿Sabemos, en este caso, lo que es la neurogénesis? Total, que tenemos varias palabras pululando por ahí, casi siempre con el prefijo neuro, que venden mucho, que suenan muy bien, pero que realmente no sabemos muy bien qué esconden detrás. En este episodio hablaremos de neurogénesis. De partida debo avisar que no soy biólogo ni neurocientífico, por lo que espero que se me conceda cierta inocencia, cierto principio de bondad al hablar de este tema, aunque es cierto que hoy no estoy solo. He contactado con John Arellano, que es neurocientífico e investigador en la Universidad de Yale, quien nos aportará una visión crítica sobre la neurogénesis. Y te estarás preguntando, ¿por qué controversia, no? Bueno, la cosa empezó, en mi caso, al leer varios tweets de Pablo Malo, que es un psiquiatra muy activo en redes sociales, en Twitter, compartiendo artículos sobre distintos temas, ¿no? Sobre neurobiología, sobre evolución, sobre ciencias sociales, y en varios de sus tweets compartía o comparte frecuentemente artículos que son críticos con la idea de la neurogénesis en el humano adulto. Se explicita lo de adulto porque digamos que está reconocida la neurogénesis, y hablaremos de ello, hasta cierta edad, ¿no? Normalmente atribuida a los 13 años aproximadamente, ¿no? Digamos que actualmente la mayoría, no sé si la mayoría, ¿no? Porque luego hablaremos con John Arellano, pero
mucha gente piensa que el statu quo es que la neurogénesis existe, ¿no? En el hipocampo humano adulto, en concreto en una zona que es el giro dentado, ¿no? La zona subgranular del giro dentado. Así, las células madre en la zona subgranular dan lugar a neuronas que se integran en el circuito del giro dentado. Actualmente está refutada la idea de que existe neurogénesis en la zona subventricular, que anteriormente se pensaba, ¿no? Y que las células madre en esa zona dan lugar a neuroblastos que migran a través de la corriente migratoria rostral, digamos que migran y se diferencian en neuronas en el bulbo olfatorio. Eso a día de hoy está refutado. Quizás ahora estarás negando con la cabeza porque digamos que con lo que nos ha costado, ¿no?, derrumbar ese mito. Acto seguido te preguntarás, ¿y entonces ahora cómo justificamos que el cerebro cambia con ciertas terapias o ciertas recomendaciones o ciertas intervenciones, ¿no? Bueno, tampoco hay que dramatizar bajo mi punto de vista. Esto obedece a una profundización en este campo, a un afinamiento en este campo, a leer los números, ¿no?, a ver las imágenes bien, a un avance también en técnicas biológicas que permiten entender mejor ciertos procesos biológicos y químicos. No es una batalla conservadora para volver a Ramón y Cajal. Es cierto que Ramón y Cajal fue el que afirmó en 1928 que una vez que termina el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración se secan irrevocablemente, las vías nerviosas son algo fijo, terminado e inmutable, todo debe morir, nada puede ser regenerado. 90 años más tarde no sabemos si esta frase es falsa o no. Los neuroanatomistas clásicos generalmente creían que después del periodo de desarrollo que termina después de la pubertad o a veces durante la adolescencia, el ensamblaje neuronal humano se estabiliza. Antes de escuchar a Jon Arellano, vamos a contextualizar un poco la controversia con la neurogénesis para que luego nos suene un poco todo y cerremos el círculo argumental, ¿no? Un poquito la idea crítica sobre la neurogénesis. Uno, cuando se adentra, como es mi caso, en este campo, descubre un mar de información, ¿no?, una gran cantidad de información, de estudios, de autores, de grupos de investigación, y es imposible leerlo todo y más entenderlo todo, ¿no? Tenemos desde investigadores clásicos como Michael Kaplan, Pasco Rakic, Joseph Altman, hasta más contemporáneos como Arturo Álvarez Builla, Elizabeth Gould o la misma María Llorens. Por eso creo que voy a empezar directamente con autores que han tomado partido de la controversia de manera más directa. Y quiero introducirte en la controversia de una manera un poco más amable que ir a estudios duros, ¿no?, y concretos. Y quiero introducirte un artículo que publicó Jason Snyder en Nature en 2018 cuestionando la neurogénesis. Jason Snyder es un profesor asociado de psicología y miembro del Centro para la Salud Cerebral en la Universidad de British Columbia. Tiene un blog llamado The Snyder Lab, donde se pueden encontrar artículos muy interesantes. Pues ese artículo que os digo lo basa en un estudio publicado en Nature por Sean Sorrells, profesor de la Universidad de Pittsburgh, quien afirma que, a diferencia de otros mamíferos, las últimas neuronas nuevas en el hipocampo humano se generan en la infancia, ¿no? Y ya tenemos servida la controversia. Volveremos a Sorrells enseguida, porque es clave en el contexto de la controversia, pero ahora sí, retrocedamos un poco en el tiempo. En los años 60 del siglo pasado, el biólogo Joseph Altman dijo que en el cerebro adulto se generan nuevas neuronas, específicamente en una región del hipocampo que se llama giro dentado, que ahora se sabe que es crucial para la memoria. Sin embargo, los investigadores eran muy escépticos sobre la capacidad del cerebro para una plasticidad o una capacidad tan bestia. Y no fue hasta la década de los 90, con el desarrollo de mejores técnicas para visualizar las células cerebrales, que se generalizó la aceptación de la neurogénesis adulta y digamos que se empezó a gestar lo que podríamos llamar, según a quien le preguntes, el statu quo. Desde ese tiempo se ha generado un consenso general de que el hipocampo es una región
en la que la neurogénesis adulta existe tanto en humanos como en animales. Esto se basa en varios estudios, por ejemplo, un estudio clásico de Erickson en 1998 en pacientes que recibieron una molécula que se llama bromodesoxiuridina, el BRDU, mostró que se había incorporado al ADN de células en división en el girodentado. Otro estudio encontró que los marcadores de proteínas de la neurogénesis en animales estaban presentes en el tejido cerebral humano post-mortem. Y un tercer estudio usó la datación por radiocarbono para identificar la renovación de las neuronas del hipocampo. Sin embargo, los desafíos metodológicos hacen que los estudios en humanos sean difíciles de interpretar y se requieren más para sacar conclusiones definitivas. Volvemos ahora a Sorrells. Sorrells es el primer autor, pero el estudio fue dirigido por el ya mencionado Arturo Álvarez Builla, quien afirma que si la neurogénesis continúa en humanos adultos es extremadamente raro. Lo que hicieron en ese estudio, que es una pasada de estudio, es un estudio referencia, fue examinar el tejido del hipocampo humano post-mortem desde bebés prematuros hasta la vejez. En total fueron 59 sujetos. Hicieron inmunotinción para marcadores de células madre, células en división y neuronas inmaduras y encontraron muchos signos de neurogénesis en cerebros fetales, pero era mucho menor al año de vida y el cerebro más viejo que contenía neuronas inmaduras era el de un niño de 13 años. Estos hallazgos concuerdan con otro estudio parecido de Dennis y colaboradores en el año 2016, pero contrastan con la opinión predominante de que la neurogénesis del hipocampo humano se extiende a lo largo de la vida. No obstante, es un estudio, como digo, potente, tanto por la calidad de la histología, por la muestra en diferentes rangos de edad y por los marcadores utilizados. Los marcadores, algo muy importante, fueron el DCS y el PSA-NCAM, dos proteínas que marcan de forma fiable las neuronas inmaduras en los animales. No os preocupéis por los nombres porque se irán repitiendo y bueno, para nuestro alcance tampoco es tan importante ahora mismo. Lo que sí tenéis que recordar es que estos marcadores no son perfectos porque pueden marcar las neuronas maduras y también las células gliales en humanos. Ambos. Parece que estos dos marcadores identifican sin duda neuronas inmaduras solo si ambos se expresan en una célula. Igualmente, demostraron que es posible obtener un marcado similar al del BRDU que hemos dicho antes, la bromodesoxiridina, en el tejido que en realidad no contenía esa molécula. Por lo tanto, el marcado no específico podría haber dado lugar a resultados falsos positivos en estudios anteriores. Y es que esos marcadores pueden estar dirigidos a células progenitoras, como puede ser la nestina o el GFAP, a células en proliferación, como el MCM2 o el PCNA, o a neuronas inmaduras como el DCX, que es la doble cortina, o el PSA-NCAM. Los resultados de diferentes estudios nos aportan resultados heterogéneos, a veces contradictorios. Un obstáculo importante es la capacidad de obtener tejidos humanos bien conservados, con un breve retraso post-mortem, lo que puede permitir obtener una tinción, una inmunotinción clara y fiable. Otro problema es que muchos de estos estudios estudiaron solo un marcador de neurogénesis, como hemos visto antes. Además, el análisis morfológico de las células marcadas es imprescindible, ya que, por ejemplo, los marcadores de las células progenitoras se comparten con los astrocitos reactivos que forman parte de la glía. También se ha visto la expresión de doble cortina y del PSA-NCAM en células pequeñas con escaso citoplasma, una morfología que no se espera en neuronas migratorias inmaduras. ¿Cómo encajan los hallazgos de Sorrells con los estudios en animales? Pueden ser compatibles, dice Snyder. Los roedores nacen con sistemas nerviosos relativamente inmaduros, por lo que la neurogénesis de roedores adultos podría ser un modelo decente de neurogénesis en niños o adolescentes, dado que la depresión, la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer
tienen su origen en problemas tempranos del hipocampo, incluso las neuronas generadas en la infancia podrían tener un papel clave en la causa de la enfermedad en humanos. Además, los datos de los primates sugieren que las nuevas neuronas en los humanos podrían pasar por un periodo prolongado de maduración, de años o incluso décadas, en relación con lo que ocurre en los roedores, tiempo durante el cual podrían tener una mayor plasticidad. Así, mientras que el añadido continuo de nuevas neuronas podría proporcionar plasticidad en roedores adultos, el desarrollo prolongado de neuronas podría proporcionar una plasticidad similar en humanos adultos. No todo lo importante parece ser la génesis, sino el desarrollo. En el otro extremo del espectro del desarrollo, incluso en roedores, la neurogénesis es muy baja en la mediana edad. Por lo tanto, los datos humanos de Sorrells nuevamente no son del todo inconsistentes con los estudios en animales. Para rebatir este estudio tan potente no vale cualquier crítica, está claro. Así lo han hecho saber investigadores como Fred Gage, del Instituto Salk, quien dice que realmente no estaban midiendo la neurogénesis adulta. Dice que estaban buscando en los cerebros post-mortem proteínas marcadores de neuronas jóvenes y células en división, lo cual es muy difícil porque esas mismas proteínas podrían haberse degradado después de la muerte. Esta crítica ha sido respondida con que no hubo problema con eso porque se tuvo en cuenta para evitar la descomposición y que los resultados se mantienen. Gage tira entonces por la idea de que la neurogénesis adulta se ve afectada por el estado del individuo. Total, que es una discusión científica interesante en la cual se van exprimiendo los argumentos hasta que se especializa sumamente todo y se llega a un cierto grado de verdad. Se afinan los métodos de marcado, se afinan los marcadores que se utilizan, se afinan las condiciones y veremos a qué punto llegamos. A este respecto, Elizabeth Gould, neurocientífica del Princeton, dice lo siguiente: me imagino que este debate continuará por un tiempo y probablemente solo se resolverá mediante el desarrollo de técnicas que permitan obtener imágenes de nuevas neuronas en el cerebro de humanos vivos. Más aún, cabe preguntarse si la neurogénesis en el humano adulto no es tal como aprendemos cosas nuevas. ¿Hay alguna forma de restaurar esa capacidad perdida de crear nuevas neuronas en caso de ictus, Alzheimer u otras enfermedades degenerativas? El estudio de Sorrells no es un caso aislado. Cipriani y colaboradores, en un estudio publicado en 2018, hallaron cosas parecidas. Utilizaron una gran batería de anticuerpos para identificar células progenitoras, proliferación celular y diferenciación de neuronas, así como su entorno glial y vascular en el hipocampo humano, desde la gestación temprana hasta el envejecimiento de los adultos. Como era de esperar, encontraron abundantes células progenitoras en proliferación y neuronas recién generadas en el hipocampo durante la gestación, pero también observaron una fuerte disminución de todos los marcadores neurogénicos después del nacimiento. Vale la pena señalar que el análisis de los tejidos del hipocampo en las etapas gestacional y perinatal evaluó claramente la presencia de numerosas células progenitoras en proliferación y neuronas inmaduras. Eso es así. Pero esos números disminuyeron rápidamente en la primera infancia y a la edad de 7 años los autores detectaron solo unos pocos progenitores sin una proliferación significativa y sin células marcadas con doble cortina y el otro marcador que se llama TUG1+. En adultos solo se encontró una célula que expresaba la anestina y el Ki67 de 19 muestras y solo se detectaron unas pocas células que expresaban doble cortina que mostraban una morfología no neuronal. Se puede ver una línea argumental entre autores como Dennis, Sorrells y Cipriani, entre otros, dando argumentos consistentes para hablar de una posibilidad real, que la especie humana es diferente y no ocurre una neurogénesis significativa en el hipocampo humano adulto. Este hallazgo está en sintonía con la falta de neurogénesis subventricular, que ya, como hemos dicho antes, se ha refutado, y la migración de nuevas neuronas al bulbo olfatorio en el ser humano adulto, que ya se ha informado de manera constante por autores como Sanai, Wang y Bergman.
Estos precisamente son los 3 trabajos que dejan un poco claro, ¿no?, que no hay neurogénesis adulta en el ventrículo. No hubo controversia con eso, porque uno de los estudios fue hecho por uno de los adalides de la neurogénesis adulta, como es Olaf Bergman, y por lo tanto sus simpatizantes lo aceptaron como definitivo. Llegados a este punto, hay una reflexión que hacer y precisamente John Arellano, investigador en Yale, nos la aporta en un artículo o comentario. ¿Por qué el cerebro humano perdería lo que parece ser una habilidad útil, agregar, renovar y regenerar neuronas? Y es que, como ya señaló Pasco Rakic, puede ser ventajoso mantener las neuronas viejas sin agregar otras nuevas, cuando el objetivo es adquirir y preservar conocimientos complejos durante muchas décadas de la vida. La estabilidad de la población neuronal a lo largo de la vida puede no ser algo malo, después de todo. Rakic incluso bromea y dice que si mi cerebro generase nuevas neuronas no recordaría a mi madre. ¿Tiene sentido? ¿Qué piensas? Y aquí no acaba la cosa, ya que digamos que no vale quedarse con la idea transgresora de que realmente no existe la neurogénesis adulta. No podemos obviar, por ejemplo, el trabajo de María Llorens Martín, de su grupo de investigación, cuyo estudio reciente dice confirmar la neurogénesis en humanos adultos. En ese estudio, las autoras utilizaron varias combinaciones de procesos de fijación y de procesamiento de tejidos para obtener el marcado. Se controló bien el tiempo de demora post-mortem, se optimizó bien el tiempo de fijación y se evitó la congelación, la inclusión de parafina o cualquier tipo de alteración mecánica del tejido. En resumen, los investigadores optimizaron a la perfección el protocolo para la detección de la neurogénesis, probaron con éxito varios marcadores, no pocos, la doble cortina, el PSA-NCAM, el GFAP, el PH3, la calretinina, ¿no?, diferentes marcadores, tanto en cerebros sanos y cerebros con Alzheimer. Y en principio se supone que identificaron miles de neuronas inmaduras en el giro dentado en humanos sanos de 90 años. Las neuronas de sujetos sanos mostraron grados variables de maduración durante las etapas de diferenciación de la neurogénesis del hipocampo adulto. Por el contrario, el número y la maduración de las neuronas en sujetos con Alzheimer disminuyó progresivamente. Este estudio confirmaría la existencia de neurogénesis adulta en el hipocampo, pero, como nos contará John Arellano, el problema principal de sus trabajos para confirmar la neurogénesis es que apenas ven células madre y no detectan ninguna en división. Y no puede haber nuevas neuronas si no hay madres que las produzcan. Enseguida hablaremos con John Arellano y veremos un poco los detalles de este tipo de estudios, ¿no?, que dicen confirmar la neurogénesis en el humano adulto. Pero bueno, quiero terminar un poco esta contextualización sobre la controversia con la neurogénesis con un resumen histórico aproximado que hacen Nogueira y colaboradores en una revisión reciente de 2022. Y estos autores establecen 3 eras, ¿no?, o 3 momentos, 3 periodos de desarrollo del conocimiento sobre la neurogénesis. Dicen que hay un primer periodo, una primera era de descubrimiento y consolidación que iría desde el 1994 hasta el 2004, donde se dan las primeras evidencias de la posibilidad de neurogénesis humana adulta, y eso iría hasta, desde ese momento, hasta la supuesta consolidación del concepto de doble nicho neurogénico en humanos. El doble nicho neurogénico es que, digamos, existe neurogénesis humana adulta en la zona subgranular del giro dentado y en la zona subventricular. Después tendríamos una segunda etapa de supuesta corroboración del concepto de doble nicho neurogénico y controversia sobre la existencia de la corriente migratoria rostral, el RMS, y eso iría un poco desde 2005 hasta 2017. Y el tercer periodo, tercer momento, es la controversia con la neurogénesis, que ellos la ponen en ese periodo en el año 2018 hasta el presente, con estudios novedosos como los que hemos visto de Sorrells, también de Boldrini, ¿no? Y son estudios que mostrarían resultados contradictorios con otros estudios sobre la neurogénesis humana,
en adultos en cerebros normales y con enfermedad de Alzheimer, ¿no? La idea de la revisión es centrarse en algunos estudios de la primera era para mostrar que las publicaciones recientes no aportan novedades sobre la ubicación de los nichos neurogénicos. De hecho, muestran cómo se han obviado ciertos trabajos sobre neurogénesis en el sistema límbico, el hipotálamo y el estriado ventral, como los de Bernier en el año 2000, estudios que proponen alternativas a la visión dominante. De 2018 en adelante no estudian estas zonas fuera del hipocampo y eso quizás, dice Nogueira, no permite hacer la foto en grande completa de la neurogénesis. Este paradigma más amplio puede confirmar los hallazgos que muestran que en los humanos una capa continua, diría, que expresa marcadores de neurogénesis que surgen del plexo coroideo, llega a la zona supranular y al subículo, ¿no? A la zona K1. Nogueira dice claramente que el enigma de la neurogénesis no se aclarará con estudios que no tienen en cuenta a todo el lóbulo temporal medial como un todo, ¿no? Justamente. Añadido a eso, tenemos el factor tiempo entre la muerte y la fijación del tejido cerebral examinado. Por ejemplo, las células que son nestina positivo se detectan cuando el tiempo transcurrido entre la muerte y la fijación del tejido es inferior a 16 horas de media. En el estudio de Sorrells, la fijación fue después de las 16 horas y no obtuvieron la tinción del marcador de neurogénesis en la zona supranular. Luego tampoco se especifica el tiempo agónico de la persona, lo cual pues, podría ser fundamental para entender la degradación de las proteínas relacionadas con la neurogénesis, ¿no? Este es un poco el argumento que da este autor Nogueira, ¿no? Por sintetizar la visión de Nogueira, la neurogénesis comienza en los órganos circunventriculares, que son las estructuras sin barrera hematoencefálica, y sigue secuencialmente a través del hipotálamo y el sistema límbico, con una desaparición gradual de la tinción de los marcadores de la neurogénesis que alcanzan las estructuras del sistema reticular activador. Ese sería un poco el resumen de esa visión. Como vemos, hay muchos autores detrás de la neurogénesis y cada uno aporta lo suyo. He intentado dar un poco de contexto para que ahora con la charla, con la entrevista con Jon Arellano, nos suenen un poco las cosas de las que va a hablar y se refuercen algunas ideas y conceptos que son fundamentales. Hablaré con él de la controversia de algunos estudios, de sus propios estudios y conclusiones que saca de ellos, y así al final del episodio tener más información que al principio para comprender mejor el cerebro y las posibles implicaciones para la neurorehabilitación, que es lo que nos interesa a la mayoría de los que estáis escuchando esto. Os interesa la aplicación o la traslación a la neurorehabilitación, que por supuesto la tiene, ¿no? Así que espero que os sirva esta información. Estoy seguro de que os va a gustar mucho la entrevista con Jon y que vamos a tener una visión crítica de este tema de la neurogénesis y algunos argumentos un poco más definidos, ¿no? para poder argumentar, ¿no? respecto a este tema. Así que os dejo con la entrevista a Jon Arellano. Espero que la disfrutéis y nos vemos en el próximo episodio. Jon Arellano, profesor en la Universidad de Yale, neurocientífico. Bienvenido a Misférix, un placer que estés aquí con nosotros. Acabamos de hablar un poquito de la controversia de la neurogénesis, pero yo particularmente quería tener una voz como la tuya en este episodio, sobre todo primero porque no es mi campo. Cuando hablamos de neurorehabilitación pura, pues sí que tengo cierto bagaje porque también trabajo con pacientes todos los días, pero en este campo que ya trasciende, digamos, lo personal, el de ver a la persona física, sino que se va a las moléculas, a los genes, a la caja negra del cerebro, pues es bueno tener a personas como tú que estáis investigando justamente eso, y también para quizás no cometer imprecisiones que no ameritan, ¿no? Este campo es bastante serio, bajo mi punto de vista. Se está poniendo, ya estaba de moda, pero digamos que a la parte que me toca se está poniendo más de moda. Eso lleva a que diferentes rehabilitadores, diferentes terapeutas
den un salto muy grande a la hora de justificar las intervenciones que llevan a cabo, incluso las intervenciones médicas, cuando escuchamos ciertos tratamientos de células madre, etcétera. Entonces se creó conveniente meterme un poco, bajarme al barro para hablar de este tema y dar un poquito de visión crítica, ¿no? Desde la revisión que yo he podido hacer más o menos pormenorizada y tu opinión. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, John. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación, porque creo que es importante dar otro punto de vista y es, digamos, un punto de vista que a veces no está, digamos, publicitado, porque no son las buenas noticias que todos esperamos oír. Hacer una apreciación también, no soy profesor, soy investigador, entonces claro, hay Ah, pequeñas diferencias, tampoco quiero que la gente piense que soy un súper profesor en Yale, simplemente soy un investigador más modesto, trabajando también en el laboratorio de Vasco Raquís, que ese sí que es un profesor y muy buen profesor, ujú, y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, sí, podemos hacer unas cuantas apreciaciones y unas cuantas matizaciones a lo que normalmente la gente suele comentar en los medios. Es verdad que yo no estoy en tu campo y no sé exactamente qué es lo que dice la gente, pero una primera apreciación sería células madre y rehabilitación, digamos, utilizando células madre en sistemas que no sean el sistema nervioso, muy probablemente va a tener un efecto bueno. Es decir, yo en las células madre seguimos investigando con ellas, ya no es una cosa nueva, pero realmente tienen un potencial muy fuerte y muy grande. El problema viene cuando vamos al cerebro, porque incluso en el ujú, sistema nervioso periférico podrías quizá encontrar alguna cosilla en que las células madre puedan tener aplicación. Pero cuando hablamos del cerebro es cuando somos más críticos o, digamos, hay un sector crítico que dice que va a ser muy difícil, si no imposible. ujú. Muy bien. Justamente sí, gran parte de las apreciaciones tienen que ver con digamos, la infiltración de células madre o cómo, incluso yo recientemente en la Rehab Week que se hizo en Rotterdam se hablaba de la infiltración de células madre a nivel de médula espinal en modelos animales todavía y cómo cierta electroestimulación puede hacer que esas células migren hacia un lado u otro, ¿no? Y claro, eso se está empezando a probar ya en esos modelos, pero de ahí la transición a humanos me parece un salto grande, pero aún así O es sea, mucho más entonces, que lo que sabíamos. lo que se está diciendo es perdón, células madre dentro de la espina dorsal, de la Sí, médula. sí, en la Ok, médula sí, no, espinal. eso sinceramente, mira, el gran problema también que ocurre con las células madre en el sistema nervioso. Siempre que hable de células madre me voy a referir al sistema nervioso porque es eso. Fuera de ahí yo creo que tienen muy buenas aplicaciones. Pero llevamos 20, 30 años hablando del tema y yo no sé la cantidad de trabajos que han salido hablando de inyecciones de células madre en la espina dorsal después de haber habido hemisección o sección completa, que Mm, si existe regeneración, que si no existe regeneración. El hecho de que llevemos 30 años o 25 por lo menos y digamos no haya habido un resultado concluyente ni siquiera en modelos animales, ya nos está diciendo que es una cosa muy compleja y que probablemente no va a ocurrir. Lo que ocurre es un poco también lo que ocurre con la neurogénesis adulta en el hipocampo o en otras partes del cerebro humano. Existe una tendencia en la sociedad a querer ser optimistas, a querer oír buenas noticias y los investigadores muchas veces, digamos, que se montan en el caballo del optimismo y entonces quieren ver cosas y entonces cualquier pequeña cosa que parece en el tejido, que bueno, aquí hay una regeneración axonal, parece que unas neuronas se han asentado, estas son las que hemos inyectado, son las nuevas, se están regenerando, se agarran a eso. Y claro, todo el mundo está esperando esas buenas noticias y muchas veces se puede publicar en revistas de alto impacto, porque, bueno, pues todo el mundo quiere decir, oye, parece que hay algo, pero realmente simplemente el hecho de que llevemos 20 años repitiendo las mismas publicaciones, casi una tras otra, de, aparte cuando hacemos esto funciona, pero realmente no funcione, ya nos está diciendo que realmente es muy difícil. Yo personalmente creo que va a ser imposible porque el, el organismo está pensado, el sistema nervioso no es como el resto del cuerpo. El resto del cuerpo tú tienes células en el hígado, tú sabes que puedes extraer el sí. 90% del hígado y se va a regenerar. ¿Por qué?
porque básicamente en el hígado, bueno, pues habrá más que hepatocitos, pero básicamente son células que están una al lado de la otra y se dedican a recibir señales, recibir sangre, producir sustancias, mandarlas a la sangre, procesar metabolitos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del cerebro y del sistema nervioso, estamos hablando de células que tienen que conectarse unas con otras. Tiene que haber una información posicional, es decir, de dónde está cada célula importa y con qué se conecta esas células también importa. Entonces, si tú quieres reemplazar esas células, primero tienes que ponerlas en su sitio, porque si no, ¿cómo van a llegar hasta ahí? Y ahí es uno de los problemas. Cuando estamos desarrollándonos, cuando nuestro sistema nervioso se está desarrollando, digamos que las carreteras están abiertas, no hay peajes, no hay problemas, no hay vallas, no hay nada. Entonces, las células empiezan a migrar y lo que sí ocurre es que hay una señalización que les dice hacia dónde tienen que ir o cuando llegan, aquí se quedan, etcétera, etcétera. Entonces, existe, digamos, toda la señalización para que cada cosa puede llegar a su sitio. Cuando somos adultos, todo eso se ha cerrado. Ya hay vallas, peajes, y de hecho todo está tan compactado y la señalización ha desaparecido por completo. Por lo tanto, tú pones una célula en el sistema nervioso y no sabe qué hacer. Se va a quedar en el Está sitio, como perdida. mucho se va a mover un poquito. Entonces, intentar esas ideas de que yo pongo células en la espina dorsal y van a empezar a migrar hasta el sitio donde está el daño, eso es una cosa que se pensó a principios de los 2000 sobre todo, y se hacían experimentos, y la gente pensaba que realmente iba a haber una señalización en los lugares lesionados, que iba a traer esas células, pero luego se vio que nada de eso es cierto y que realmente el problema es que a veces las células que tú integras en lugares donde no deberían estar producen tumores. Entonces, claro, ya no es que no funcione, es que además es peligroso. Y eso ha ocurrido muchas veces. Entonces, todo ese tema está un poco ya en retroceso, pero todavía se sigue oyendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas promesas y esas inyecciones de células madre que oímos en México, en China. Yo, sinceramente, recomendaría que todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, no. Ujú. Claro, cuando un neófito como yo, se mete en una revisión bibliográfica, ¿no? Que lo comentábamos fuera de cámara, en este tema, pues se encuentra precisamente una controversia que para algunos quizás no existe por el lado que le toca, ¿no? Y es porque se ven como estudios que dicen, hemos logrado ver esas células en desarrollo, en proliferación, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿realmente existe esa controversia? ¿Se puede hablar de un cierto statu quo de este campo? De decir, pues sí, hay neurogénesis en este punto, se ha extralimitado el argumento hasta el extremo para justificar casi ese principio de bondad, ¿no? Con la sociedad, ¿no? ¿Cuál sería la controversia bajo tu punto de vista? ¿Por qué parece que hay estudios que sí que sacan buenos resultados, otros que no, unos son los buenos, otros son los malos? Sí, sí, es conectando un poco con lo que decíamos antes digamos, la sociedad está esperando esas buenas noticias, ¿no? Y bueno, pues siempre es una historia épica. Desde siempre, desde principios de siglo, cuando empezó la neurociencia, Cajal fue uno de los mayores defensores de la idea de que el sistema nervioso se genera durante el desarrollo y ya nada, no se van a producir nuevas neuronas. Ya lo único que va a ocurrir es que en todo caso degeneran y mueren. Mm. Entonces, ese principio cajaliano, Cajal fue una figura impresionante en la neurociencia, realmente se le considera el padre de la neurociencia. Y entonces, bueno, ahora ya mismo el abuelo, ¿no? Porque digamos que ha habido más personas que han contribuido casi de forma paterna, pero realmente fue una figura, una columna que fundó la neurociencia casi. Entonces, esa idea ha sido prevalente durante muchos años y solo en los años 60 empezó a verse que no y en los años 90 realmente fue cuando 80 y 90, porque empezó en realidad un poco antes, pero en otras especies, en pájaros. Entonces, todos los pájaros fue como, wow, que hay neuronas nuevas. Y ahí sí era evidente que había neuronas nuevas. Entonces, luego en los 90 ya se extrapoló a ratones y ya es cuando hubo más sorpresa, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esa idea prevalente de que no existe neurogénesis ha estado ahí durante mucho tiempo. Entonces, el hecho de que en los 90 de repente se rompa ese dogma que existía, claro, esto es una historia épica. Los científicos perseverando han roto el Sí. dogma y han descubierto que hay buenas noticias, podemos esperar nuevas neuronas en nuestro cerebro. Entonces, todo eso realmente a la gente le encanta, es como una película de Hollywood. Entonces, Sí, y a mí también, porque yo cuando estaba en esa época, yo lo oía y decía, qué bien. claro. Finalmente, ahora con técnicas más sofisticadas podemos ver que existe neurogénesis y quizá podemos tomar partido de eso y conseguir neurogénesis, inducir neurogénesis en otros sitios. La cuestión es cuando te pones a mirar un poco con la lupa, qué es lo que está pasando. Exacto. Entonces, lo más importante de todo es decir, en animales
la neurogénesis existe. No existe, digamos, ninguna duda. Puede haber alguien por ahí que diga que no, pero el 99,9% de los investigadores te va a decir que existe. Yo lo he visto en ratones, en cerdos, en monos, en macacos. En animales más próximos al ser humano, como los chimpancés o los gorilas, no lo sabemos. Yo, de hecho, quería personalmente hacer ese estudio, pero es que es muy difícil conseguir Ya. tejido de esos animales, obviamente. Entonces, no he podido hacerlo. Conseguí un tejido, pero no estaba en buenas condiciones y no pude. Entonces, en animales no hay ninguna disputa. Ahí todos sabemos que sí. El problema es que, claro, existen animales y muchas veces se hace la extrapolación al humano un poco directamente. En humanos hubo un trabajo en el 98 de un laboratorio de California, de Fred Gates, que es una figura que ha influido mucho el campo, y entonces él vio indicios muy claros o muy serios o utilizando técnicas bastante sofisticadas de que sí había neurogénesis en el hipocampo humano. Entonces todo el mundo dijo, pues ya sí, ya lo hemos confirmado, ya Fantástico. está. Y yo mismo cuando vi el trabajo dije, pues sí, esto realmente es convincente, ¿no? Más o menos. Es verdad que había solo 5 personas y que habían hecho la cosa muy limitada, pero bueno, es que todo el mundo entiende que en humanos es muy difícil estudiarlo porque habían hecho una inyección en pacientes de cáncer, pero habían esperado a que se murieran para luego analizar los cerebros. O sea, era una cosa muy sofisticada. Sí, Entonces todo el mundo Ericsson, entiende ¿no? Sí. que haya pocas personas. Entonces, a partir de ahí se abre el campo, todo el mundo piensa que existe, y luego empiezan a proliferar muchísimos trabajos que intentan continuar ese trabajo. El problema es que trabajar con material humano es siempre muy difícil, entonces esos trabajos ya no son tan convincentes. Y lo que ocurre es que luego hay otros trabajos que han, digamos, analizado ya una proteína que se ha asociado mucho a la neurogénesis, que es la doble cortina, que se supone que está presente en células que se acaban de generar. Y entonces, a partir de que esa proteína se asocie con esas nuevas neuronas, los trabajos se centran mucho en si existen esas células con esa proteína o no. Y el problema es que se centra demasiado en eso. Claro. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes del status quo, ¿existe el status quo? Bueno, pues depende a quién preguntes. Yo Claro. diría, claro, yo no estoy, digamos, estoy en un ámbito investigador, entonces tengo más la recepción de lo que otros investigadores piensan. Yo creo que socialmente en la sociedad, personas como tú, otras personas, la mayoría de la gente va a decir que sí, porque llevan muchos años oyendo, y yo recuerdo cuando veía redes y oía Punset decir, existen nuevas neuronas en el cerebro, ahora los científicos lo saben, entonces yo creo que la mayoría de la gente va a decir, sí, existe neurogénesis en el hipocampo humano. Sin embargo, en la comunidad investigadora, teniendo en cuenta que recibimos otro tipo de información y estamos, digamos, más al tanto de las cosas que se publican, lo que vemos es ya una controversia diferente. O mejor dicho, que existe una controversia, especialmente si no estás tan de acuerdo con que la neurogénesis existe. Entonces estás más pendiente de que hay bastantes trabajos y algunos de ellos extremadamente serios. De hecho, el trabajo más serio y más completo que se ha publicado sobre la neurogénesis fue el trabajo de Álvarez Builla, que es un investigador de California, de origen mexicano y de origen español, porque su padre emigró a México durante la guerra civil. Y Álvarez Builla es un investigador muy serio. Todos los trabajos que ha publicado en su vida, digamos, son impecables. Yo le he seguido su carrera porque además trabaja en cosas que me interesan. Y él en 2018, casualmente la historia empieza en que él pensaba, bueno, vamos a decir una cosa. Este señor Álvarez Builla fue una de las personas que puso la neurogénesis adulta en el mapa. Él empezó a estudiar la neurogénesis que ocurre en el ventrículo y que se Sí. producen neuronas que migran hasta el bulbo olfatorio. Eso es una cosa que se vio en animales, se ha visto en otras especies, en monos, en ratones y, bueno, en animales, en muchas especies, quiero decir, y luego se intentó estudiar en humano. Como siempre, había algunos indicios de que podía haber algo en humano, pero no era nada claro. Este señor fue el que digamos, miró del derecho y del revés en animales esta vía de migración, descubrió todo, cómo ocurría, los parámetros por los que se basa, el tipo de neuronas que producía, todo. Un tipo muy exhaustivo en sus trabajos. Y de viaje en China, le presentaron un trabajo que estaban haciendo en humanos en neurogénesis en el hipocampo. Y entonces, cuando él preguntó, le dijeron, no conseguimos ver. Y él dijo, ¿cómo que no? Pero tiene que haber ¿Cómo que no? neurogénesis en el humano. Todo el mundo sabe que hay neurogénesis en el hipocampo humano. Y entonces, cuando volvió a su laboratorio, puso a algunos estudiantes a trabajar en eso. Y sus estudiantes empezaron a ver que efectivamente no encontraban neurogénesis en el hipocampo humano adulto. Adulto. Entonces ya él hizo un trabajo absolutamente exhaustivo y es, digamos, lo que te digo, el trabajo más completo que se ha publicado analizando, digamos, todo. Si existen porque para que exista neurogénesis tú tienes que tener células madre que se dividen
y dan lugar o bien a neuronas o bien a otras células madre más específicas que van a seguir produciendo neuronas. Pero tienes que encontrar todo el proceso. No vale con encontrar solo una célula que expresa un marcador como la doble cortina que puede indicar que es una célula nueva. Porque claro, dices, bueno, ¿es una célula nueva o es una célula vieja que se ha puesto a expresar esta proteína? Porque a Claro. veces esas cosas ocurren, ¿no? Que de Y ese esos es el estudios problema de hay los... muchos, ¿no? John, ¿Perdón? claro, yo he visto muchos estudios que precisamente basan su argumentación en eso, ¿no? En esa Exacto. parte más distal del Exacto. proceso. Es como, digamos, ir a un hospital y ver bebés y decir, ah, aquí nacen niños, pero resulta que cuando miras no hay madres. Y dices, espera un momento, igual Claro, estos niños los han traído. Y esto realmente es un ¿cómo se dice? Un jardín de infancia. Y entonces ese es el problema. Si tú te centras tanto en ver solo esa proteína, además es que es como un foco láser en ver la presencia de esa proteína. Entonces, claro, llega un momento en que se olvidan de que para que haya neurogénesis tú tienes que tener todo el proceso. Entonces, vale, me enseñas esas células con esa proteína, ahora enséñame las mamás dividiéndose. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando miran las mamás dividiéndose ya tenemos más problemas, porque no las encontramos. Y ese es uno de los problemas de los trabajos recientes de Llorens Martín, que es una investigadora española que ha sí, puesto el tema también muy, muy de moda, porque realmente ella publicó no recuerdo, 2019 me parece que es, un trabajo en el que sí. conseguía mostrar estas células con esta doble cortina impresionante, o sea, una calidad impresionante, hacían unas técnicas de fijación del tejido muy sofisticadas. Son cosas que ya conocíamos, pero ella, digamos que lo que hizo fue La acumular mezcló. diferentes formas de procesar el tejido para que la cosa funcionara muy bien. Y realmente las imágenes que tenían eran impresionantes. El problema que yo tenía cuando vi ese trabajo dije, es que el problema es que tienen demasiadas. Tienen más que en un ratón joven. Y claro, dices, esto, Ostras, esto es muy extraño, porque nadie más ve tantas. Y el problema es que ellos en ese trabajo no conseguían ver a las madres. Ni siquiera, no ya madres dividiéndose, madres, no conseguían ver a las madres. Y en el siguiente trabajo que han publicado hace creo que un año o dos, en el que analizan un poco lo mismo, pero centrándose más en las madres, pues es que ven muy, muy muy pocas. poquitas. Para poner una relación, describen entre 25.000 y 35.000 células nuevas por, creo que es por milímetro cúbico de tejido. Bueno, para, los números son la misma categoría. Entonces podemos compararlos directamente. 25.000 o 35.000 células nuevas, pero solo 23 potenciales madres. Y ninguna de ellas la podían ver dividiéndose. Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿cómo 23 madres dan 25.000? O sea, todos entendemos que luego puede haber cascadas de amplificación celular Mm. y que, digamos, las células maduran en largo plazo. Entonces, es decir, 23 te pueden dar 1.000, pero 25.000, 35.000, ahí tenemos un problema. Y entonces, esa es una de las cosas que están ocurriendo. Pero bueno, volviendo otra vez para terminar ya el razonamiento del estatus, va a depender de quién preguntes. En la comunidad Claro, investigadora hay mucha gente que somos escépticos y luego hay mucha gente, como Jones Martín, por ejemplo, que digamos, considera que la gente que es escéptica son, bueno, somos unas cuantas personas que somos muy, muy peleones y que estamos un poco más chapados a la antigua, entiendo que será su razonamiento, y que el problema es un problema técnico, que como no podemos ver con nuestras técnicas, porque yo he hecho esos mismos experimentos y he utilizado claro. sus mismas técnicas en nuestro último trabajo que publicamos en enero, creo, de este año, y yo no Sí, consigo ver el nada. trabajo con Frangic, ¿no? Exacto, el primer autor es Frangic, yo también soy primer autor, pero estoy ahí, pues somos 5, es un trabajo con Mm. un montón de autores, nos llevó muchísimo tiempo, bueno, es un trabajo enorme, porque además Ujú. analizamos esto y analizamos otras cosas, pero bueno, ese trabajo de Frangic de 2022 me parece que es la fecha en la que aparece, aunque lo mandamos en el 21, pero bueno, da igual. En ese trabajo yo intento hacer eso y no consigo verlas. Y lo decimos. Decimos, oye, mira, es que lo intentamos de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera, y lo único que vemos es esto y esto, que realmente cuando consideras dónde están y la forma que tienen, pues esto no aparece. Y además que son 4, o sea, que no va a ningún sitio. Mm. Y mucha otra gente tiene los mismos problemas, no son capaces de replicar su trabajo. Entonces, claro, ella piensa, y de hecho en la última sociedad de la Federación Europea de Neurociencias, que hubo un congreso hace unos meses, y yo no la oí hablar, ella habló, pero un amigo que sí estaba allí y la oyó hablar, básicamente ella en su introducción dijo, bueno, ha habido alguna controversia, ha habido algunos trabajos que decían que la neurogénesis humana no existe, pero eso ya está superado. Hoy en día más o menos se considera, ya todo el mundo está de acuerdo en que existe, ¿no? Entonces, claro, yo Claro, eso es cuando lo que me ha dijeron eso llegado a dije, mí bueno, también. bueno, es un punto de vista, yo creo un poco personal,
porque es verdad, como decíamos, que a nivel de público y a nivel de gente que, digamos, no está dentro del campo, te puede parecer que es así, pero realmente la controversia sigue ahí. Y volvemos otra vez a lo que decíamos antes de los trasplantes de células madre. Si en los justo ahora se cumplen, bueno, no, es del 98 el trabajo, 25 años más o menos, más o menos. Si en 25 años, desde que apareció el primer trabajo en humano, digamos, serio, no hemos conseguido convencer a la comunidad científica de que existe la neurogénesis en humanos, sinceramente tenemos un problema. Puede que haya gente que no lo quiera ver, pero tenemos un problema. El trabajo de Álvarez Builla del 2018, nuestro trabajo reciente, utilizando técnicas completamente diferentes y técnicas que todo el mundo está de acuerdo en que era necesario aplicar, que son técnicas completamente diferentes en las que analizamos no ya la expresión de una proteína, a ver si hay doble cortina, no, lo que haces es, utilizando técnicas de análisis genético, extraes no todas las proteínas, pero digamos el RNA, es que es complicado explicarlo para la gente, pero intentas mirar cuál es el perfil de expresión génica de cada célula. Y entonces eso te va a dar un perfil mucho más completo de cada célula. Porque habrá células que estén expresando doble cortina, pero en realidad no son nuevas células, son células maduras. Porque eso ocurre. A veces O existe células de la expresión. glía también, pueden expresarse en células de Exacto, la y de glía, hecho ¿no? Que eso se ha también lo he visto. leído. Exacto, tú haces una o sea, tú intentas detectar doble cortina en el tejido y vas a ver células gliales que están expresando. Entonces, claro, cuando tú lo ves y dices, bueno, no, esto es una célula glial, porque la morfología es completamente diferente. Pero una persona que no sabe, o si el marcaje no es muy completo, les va a engañar. Y va a decir, aquí hay. Y eso ha ocurrido también con un trabajo de una italiana, Boldrini, que trabaja, creo que es en Columbia, la Universidad de Columbia aquí, en Estados Unidos. Ella publicó un trabajo en el que básicamente no estaba prestando atención a la morfología de las células que estaba analizando. Y entonces ella decía que eran progenitores cuando todo el mundo que sepa un poco dice, no, no, esos son astrocitos, que es un tipo de célula glial. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Y además es que muchos de los marcadores de células madre son marcadores de astrocitos, porque las células madre y los astrocitos en el cerebro están así. Cuando el cerebro se está desarrollando, las células madre que producen las neuronas expresan muchos marcadores de astrocitos y tienen morfología de astrocitos, incluso el microscopio electrónico, y eso lo sabe todo el mundo. Y de hecho se llama la glía radial, porque al principio se pensaba que no producía neuronas y que eran células gliales, etc. En fin, para no confundir a la gente mucho, la idea es que es fácil confundirse. Ese es el problema. Entonces, Claro. para terminar, porque es que me voy por las ramas mucho, para terminar, depende a quién preguntes, va a pensar que, no existe, que existe un status quo, pero realmente en la comunidad científica existe mucho escepticismo y no solo eso, hay muchas personas que son escépticas, pero que no lo dicen. No lo dicen porque en el fondo es ganarse una batalla que no pueden o meterse en una batalla que no pueden ganar. No trabajan en el campo, van contra el deseo de la sociedad de que sea cierto, van contra las ideas de estos investigadores que a veces yo creo que entran un poco en un territorio ya un poco de culto casi al tema, ¿no? Entonces, en fin, hay mucha más gente escéptica de lo que parece entre los investigadores. Ese sería el mensaje. No, incluso, John, te pueden decir que eres un poco reaccionario, ¿no? En el sentido, bueno, es que Sí, 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 sí. quieres volver a 1920 con Cajal, ¿no? Entonces Exacto, no hemos evolucionado nada, ¿no? Estamos igual. exacto. Pero hay que entender una cosa, Cajal estuvo en lo cierto en el 98% de las cosas que dijo, y estoy poniendo un número al azar, pero tú pregunta a cualquiera en qué se equivocó Cajal y la gente tiene que rascarse la barba y empezar a pensar, la barba o la barbilla si es una mujer, no quiero, y empezar, porque realmente el tema de la neurogénesis, digamos, es la única cosa que yo recuerdo en la que falló. Y hay que entender también otra cosa, la neurogénesis, claro, se le da mucho bombo y platillo, pero representa un 0,5% de las neuronas del cerebro o menos, porque está muy específicamente en una sola zona, que es el giro dentado del hipocampo, que es verdad que funcionalmente es importante, pero también no tenemos que olvidarnos de que no es solo esa zona del hipocampo que es importante para la memoria, es todo el hipocampo, Claro. la corteza entorrinal, el circuito límbico del hipocampo, porque si tú dañas cualquiera de esas otras partes, vas a tener un déficit de memoria que es muy similar a si dañas el giro dentado. Entonces, lo que está ocurriendo es que existe un girodentadocentrismo, que es que la gente ya lo ve importante para todo. Se ha visto que es importante, o sea, la gente dice que es importante para la depresión, que si tú no tienes neurogénesis adulta en el giro dentado, puedes tener depresión, que es para la esquizofrenia.
bueno, por supuesto para la memoria, para el Alzheimer, para el Parkinson, para la esclerosis amiotrófica lateral. Y dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no nos olvidemos. Y es un poco esa idea de querer ver cosas donde no siempre están. En concreto, la unión con la depresión ocurrió porque, claro, cuando una neurona nace nueva, tarda un par de meses en madurar e integrarse en el circuito. Eso es lo que vemos. Bueno, en animales, en roedores incluso es menos, es como un mes, mes y medio. Y cuando tú das una medicación antidepresiva, también tarda como un mes y medio, 2 meses en actuar. Entonces la gente dijo, y además, cuando daban esas drogas, fluoxetina, por ejemplo, a ratones, veían que la neurogénesis aumentaba. Entonces dijeron, Ya está. diablos, la gente que no tiene neurogénesis o una caída de la neurogénesis puede generar depresión, o la gente tiene depresión sin una pérdida de neurogénesis, pero si damos esta droga aumentamos la neurogénesis, desaparece la depresión. Y el tiempo, el timing de los dos eventos coincide. Esto es fantástico. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, existe la ketamina, y la ketamina contra la depresión pues, actúa prácticamente inmediatamente. Entonces, ups, no existe una correlación directa entre giro dentado y depresión. O sea, es como, ¿por qué el giro dentado tiene que ver con la depresión? Yo no encuentro ninguna conexión, eso también hay que explicarlo. Y además, en humanos, la maduración de las neuronas no dura 2 meses. Puede durar entre 6 meses y un año. Entonces, claro, ya ese tiempo también ya desaparece. Entonces, ahora es un tema que está un poco más debajo de la alfombra, pero de vez en cuando otra vez vuelve a ser retomado por alguien que lo vuelve a traer a la colación. O sea, es lo que te digo, existe mucha credibilidad gratuita con este tema, y es una cosa en la que tenemos que estar muy, muy atentos, digamos. Porque es que la gente quiere creer. Esto es un poco como en Expediente X, estaba Mulder y Scully, y Sí. Mulder decía, I want to believe, I quiero want to creer. believe. Pues es un poco esta cosa. Claro, y incluso lo discutía con algunos compañeros, ¿no? Que, bueno, al final nosotros nos dedicamos a la rehabilitación y también llegan estos temas porque se escuchan y nos preguntamos, bueno, ¿y si hay neurogénesis y nacen 4, 5, X? ¿Y qué más da? O sea, las personas no aprenden si no hay neurogénesis adulta, parece que no podemos justificar el aprendizaje o que, vamos, no vamos a tener posibilidad de encontrar una cura para X enfermedad. Entonces, en caso de que eso, que nazcan 4 o 5, las que sean, ¿qué sentido tiene a nivel funcional? No sé si leí precisamente a Pasco Rakic decir de cómo vamos a esperar que tener 4 o 5 células más se integren dentro de las redes complejas que han madurado durante tantos años, eh, y cómo podemos esperar que por arte de magia conviertan su función a la zona donde están, ¿no? Por lo que tú Sí, decías del aspecto posicional, ¿no? Entonces, podríamos decir que incluso aunque nacieran o que hubiera neurogénesis adulta limitada, no tendría quizás mucha relevancia, ¿no? Porque, claro, estamos bueno, en un marco de redes de conectómica que se dice ahora que es tremendo. sí. Bueno, de todos modos, hay que matizar una cosa, porque en el cerebro hay dos tipos de neuronas. Están las neuronas que se llaman interneuronas, que son neuronas que están, digamos, en un lugar y tienen un axón y unas dendritas, es decir, sus ramificaciones son relativamente locales, y entonces actúan de una forma, se supone, más o menos específica, pero más o menos difusa también, y son normalmente neuronas que van a ser inhibidoras. Pero las células del giro dentado específicamente también son interneuronas, bueno, en realidad no, pero funcionalmente son digamos, de largo alcance, pero realmente su alcance no es tan largo, es relativamente local. Entonces, se comportan como interneuronas, es lo que quiero decir. Entonces, habría que matizar dos cosas. Cuando Pasco decía eso, cuando Pasco Rakic decía eso, se refería a los trabajos de Elizabeth Gould, que ella publicó también en Sí. 1998, me parece que fue alrededor de los 2000, en los que decía que existía neurogénesis, neuronas nuevas se generaban en los ventrículos y migraban a la corteza cerebral de los monos. Entonces, claro, Mm. eso fue lo que muchos consideraron el descubrimiento del siglo. Y claro, Pascal Raquis dijo, ¿no? Mm. Vamos a mirar eso en detalle, porque él inicialmente dijo, no, yo eso no lo he visto nunca. Y efectivamente, cuando se pusieron a mirarlo en detalle, se dieron cuenta de que es como siempre, depende cómo mires la realidad, puedes ver una cosa u otra, ¿no? El cristal con el que miras es muy importante. Y entonces había, digamos, falsos positivos en las células. Y bueno, cuando se le pidió más evidencia a esta mujer, pues ella publicó algunas cosas, pero al final acabó reconociendo que, bueno, que parece que exactamente no era así, ¿no? Y de hecho, el síntoma más
claro de que eso no es así. Es que si una persona tiene el descubrimiento del siglo, digamos que su carrera se va a basar en eso y va a seguir estudiándolo. Pero 5 años después ya no estaba estudiando, ya el campo se había abandonado. Otros trabajos intentaron retomarlo porque siempre hay gente optimista que considera que eso va a ser verdad, digamos, con una visión un poco, si quieres, distorsionada de la realidad, porque ya ha visto la crítica, pero esos intentos son como pequeñas explosiones de conocimiento, pero realmente no van a ningún sitio porque no existe. Disculpa. Entonces, en referencia a eso, a esas neuronas, digamos, que van a tener que hacer una migración larga, van a tener que buscar una posición concreta y van a tener que mandar un axón lejos, claro, eso es prácticamente imposible y eso es a lo que se estaba refiriendo Pasco. ¿Cómo vas a meter eso en una red neuronal? Y además, ¿cómo sabes que va a funcionar, ¿no? Sin embargo, es verdad que el caso del hipocampo y el caso de las interneuronas en general, que son células inhibidoras, eso tiene más posibilidades, porque si tú inyectases células madre que se van a diferenciar en interneuronas en el cerebro, no estás esperando que migren en lugares tan específicos, simplemente que digamos, se dispersen en la zona de inyección, extiendan sus procesos y digamos que hagan su acción local. Entonces, en ese sentido dices, bueno, sería posible, eso sí, yo sí estoy de acuerdo que podría ser posible. Y de hecho, Álvarez Builla, por ejemplo, tiene una compañía para intentar conseguir eso, porque tiene sentido, es una cosa que uno lo piensa y dice, pues sí, es que eso tiene sentido. La cuestión es que no se consigue, pero eso ya es otro tema. Eso es otro tema y es una vez más porque el cerebro tiene esas salvaguardas para evitar que haya distorsiones del circuito. Entonces, cuando tú metes esas neuronas, la mayoría de ellas van a morir o no van a extender los procesos como deberían. Perdón, mis hijos están, como siempre, en las llamadas de Zoom. Entonces, eso ya es otra cosa, que funcionalmente el cerebro no es receptivo a esos cambios. Sin embargo, el tema de la neurogénesis en el giro dentado tiene la ventaja de que es un sistema que se supone que está funcionando ya en el cerebro. Y de hecho, en ratones o en monos, esas neuronas sí son capaces de extender, porque claro, se producen en un sitio y apenas tienen que migrar, solo tienen que moverse un poquito, quedarse ahí y luego empezar a extender sus procesos. Y eso se ve que ocurre y todo el mundo está de acuerdo con eso. Y el axón que tiene que mandar para comunicarse con otras neuronas lo tiene que mandar a una zona que está muy cerquita. Entonces, ahí parece que esa señalización para que eso ocurra sigue existiendo. Es un proceso que el cerebro ha mantenido. Y de hecho es un punto muy importante, porque el giro dentado es una zona del cerebro que se desarrolla muy tarde. Y de hecho, cuando nacemos, todavía seguimos produciendo esas neuronas. La mayor parte del cerebro humano ya ha sido producido, todas las neuronas están ya en su sitio, pero existen algunos sitios en los que todavía se están produciendo y todavía están migrando. Ese es uno de ellos. El cerebelo es otro, por ejemplo. Entonces, la idea, la interpretación que tenemos las personas más críticas es que realmente lo que está ocurriendo no es que haya neurogénesis adulta, sino que hay neurogénesis postnatal. Y con eso queremos decir que es un proceso que empieza antes del nacimiento, durante el desarrollo uterino, y no acaba con el nacimiento, sino que se mantiene de una forma relíctica, si quieres, como un redaño de lo que queda, y sigue ahí produciendo, pero ¿Hasta cada vez qué hay menos, edad, cada vez hay John? menos, cada vez hay menos. No sé Entonces, en si... ratones dura básicamente unos 4 meses, yo diría, y luego queda unos niveles muy bajos, nunca llega a desaparecer, pero están unos niveles muy bajos, y cuando ves la curva es directamente así, y luego se queda muy bajita, muy bajita. Y en humanos, pues es todavía más, digamos, marcado. Y entonces, cuando nacemos tenemos bastante, y eso Álvarez Builla lo mostró claramente, porque esa es otra de las cosas buenas del trabajo de este señor, que él miró bebés, niños de 2, 3 años, niños de 6 años, niños de 13 años, 18 y adultos. Y lo que vio es precisamente esa curva, que cuando nacemos sí tenemos, y él las veía perfectamente, pero iban desapareciendo hasta que a los 13 años vio un par de ellas y a partir de ahí ya no vio ninguna. Entonces, claro, dices, hombre, esto tiene sentido, porque esto es lo que vemos también en animales. ¿Por qué el humano va a ser tan diferente? Entonces, me he perdido. No sé de qué estaba hablando. Ah, sí, de la incorporación de las neuronas. Me estabas diciendo que mucha gente dice que cómo vamos a incorporar esas neuronas. Claro. Sería posible que esas neuronas, como son interneuronas, sí se incorporen en el cerebro humano, en el hipocampo humano. El problema es que, como decía, es que no están. Cuando nacemos están, pero van desapareciendo y luego ya no están. Y eso no solo lo ha visto este señor, lo ha visto mucha más gente. Bueno, mucha más gente. Lo ha visto otras personas haciendo estudios similares, analizando niños y analizando adultos. Y qué casualidad que digamos, las personas que dicen que esta gente no lo puede ver
dicen que no lo puede ver cuando en realidad esta gente sí que lo ve, pero lo ve cuando somos pequeños. Lo ve cuando somos todavía infantes, niños y preadolescentes. Y ya no lo pueden ver en adultos. O sea, ellos sí, con sus técnicas sí son capaces de verlo. Lo que pasa es que parece que ya no están los adultos. Esa es la gran diferencia. Y eso es una cosa que, por ejemplo, las personas que hacen estos estudios normalmente no miran niños. Normalmente no lo hacen, van directamente al adulto. Muy bien. Entonces, sí se podrían integrar específicamente en estos casos, pero el problema es que no están. Ese es el mayor problema, que no están. Existe mucha gente que dice que no están y yo estoy entre ellos. Yo no consigo verlas. Ujú. Muy bien, y como última pregunta, John, ¿tú cuál crees que es el futuro de la investigación en este campo? No sé si se puede decir un poco en qué estáis ahora trabajando, pero una vez superado esa idea de la tecnificación, de que no todo es la técnica, sino que simplemente pues, no están, ¿cuál es el futuro, bajo tu punto de vista, de la investigación en este campo, Espera, brevemente? tengo aquí una espía que ha venido a visitarme. Estoy hablando con un ser humano. Está aquí mi hija intentando hacer el ninja. Menos mal que estoy un poco desenfocada. Bueno, ahora aparece aquí. Venga, Julia. Venga, Julia, venga. No hay manera. Este es el Bueno, futuro. Es el futuro de la ella sí investigación. tiene neurogénesis. Sí, ella probablemente todavía le queda un poco, efectivamente. Julia, Julia. Bueno, te voy a contestar, aunque esté ella presente. No, Julia, por favor. Esto es En fin, maravilloso, esto es lo mejor de todas las entrevistas, cuando es que se es cuela el increíble perro y porque tal. exactamente yo antes, durante el COVID, estaba dando clases con Zoom, entonces ya más o menos la rutina ya estaba cogida, que no podían venir, pero da igual, es que parece que está preparado, no está preparado. Bueno, volviendo a lo que decías del futuro de la investigación, realmente yo creo que estamos un poco en un momento de impasse, porque ya no se sabe muy bien qué más se puede hacer. Hemos utilizado técnicas, digamos, de detección de esas proteínas en el tejido, hemos utilizado esas otras técnicas en las que obtienes el perfil de expresión génica de las células y con esas técnicas también vemos, en esos trabajos específicamente, miramos el ratón y está todo allí. Todas las células madre se dividen, producen neuronas. Todo el Miramos proceso. el cerdo, lo mismo. Miramos el mono, lo mismo. Miramos el humano, nada. Encontramos una. Y analizamos, creo que fueron 35.000. Entonces, quiero decir, esas evidencias son bastante importantes. Luego ha aparecido otro trabajo utilizando la misma técnica de otro grupo que sí defienden la presencia de la neurogénesis, pero no han sido capaces de mostrar las madres una vez más. Muestran unas células que son compatibles con las nuevas, pero que cuando las miras en detalle dices, podría, pero podría no. Mm. Entonces, llega un momento en que ya no sabes qué más hacer. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes. Yo creo que en el fondo esto se está convirtiendo en una especie de culto en el que si estás dentro del culto, estás viendo la realidad bajo un prisma muy determinado y interpretas tu investigación de una manera muy determinada y la gente desde fuera del culto está un poco como... Claro, eso te da una falsa impresión porque parece que la mayoría de la gente está fuera del culto, cuando en realidad en este caso es un poco al revés, ¿no? La mayoría de la gente, digamos, está de acuerdo en que existe, pero en el tema de los investigadores, ahí no. Yo creo que es una minoría el de las personas que creen que existe. Y sinceramente yo no sé qué más hacer. Una de las cosas que podría ser interesante es analizar los grandes primates, chimpancé, Ujú. gorila, orangután, porque si ellos no tienen, como es el caso del humano, digamos que sería más convincente. Y si lo tienen, bueno, pues claro, sigue un poco la polémica, pero a la vez tienen menos que otros monos como el macaco, que son, digamos, menos parecidos al humano, o cómo está la cosa, ¿no? O puede que el chimpancé no tenga y el orangután sí, porque el chimpancé es el primate más parecido al humano. Sería interesante hacerlo, pero desafortunadamente no tenemos tejido en condiciones, al menos no que de momento, quizá lo está haciendo alguien, pero desde luego nosotros no podemos. Y otra de las cosas que te iba a comentar, ¿qué era? Bueno, se me ha olvidado, pero quiero decir, yo ya no sé muy bien qué más se puede hacer, porque creo que va a seguir existiendo esta polaridad, pero creo también que el tiempo va a dar la razón, nos va a dar la razón, digamos, a los escépticos, porque hay otra cosa, se está prometiendo desde hace 20 años que esto va a servir para terapias de rehabilitación neuronal, para el Alzheimer, pero realmente no se ha conseguido nada. Mm. Nada, cero. Es decir, no hay ni un solo que yo sepa. Había un par de ¿cómo se les llama aquí? Startups, no sé cómo les llamáis ahí, empresas Sí. emergentes que Ujú. intentan tomar partido de esto, pero realmente yo no veo resultados en ninguna.
Y lo que ocurre con esas compañías es que surgen, trabajan y desaparecen, porque realmente es eso. Y luego hay una cosa que yo creo que también es muy convincente, las empresas farmacéuticas. Volviendo otra vez a lo de las empresas. Cuando este tema se puso de moda, las empresas farmacéuticas saltaron sobre ello. Las grandes empresas estaban trabajando en esto porque esto, si consigues domesticar la neurogénesis, realmente es un campo que puede ser promisorio. Más o menos, porque luego cuando analiza exactamente para qué, ahí es también donde entramos en problemas. Pero es un campo inicialmente promisorio. Ninguna compañía farmacéutica, esta grande, de las grandes, sigue trabajando en ello. Ninguna. Todas lo dejaron. ¿Por qué? Yo No dejo son la pregunta en el rentas. aire. ¿Por qué? Y de hecho, hablando con un ex alto ejecutivo, muy alto ejecutivo de una gran compañía, fue él el que me lo dijo. Porque claro, yo no lo había pensado. No, Mm, como las farmacéuticas son siempre tan secretas y cuando dejan mm. una línea de investigación muchas veces ni lo dicen, él me dijo, nosotros lo intentamos y no encontramos nada. Y como nosotros, todas las otras. Y claro, de repente diré, yo lo dejo en el aire. ¿Por qué ninguna farmacéutica está trabajando en el tema? Eso es muy claro. De la misma manera que esa persona que dijo en los 2000 hay neurogénesis en la corteza cerebral, porque ya lo decía, la corteza cerebral, ya no en el hipocampo, también dejó de trabajar en eso. Eso es el mejor síntoma. Entonces, bueno, yo creo que el tiempo lo va a decir, pero como existe toda este apoyo social y este apoyo de optimismo que la gente quiere verlo, yo creo que todavía necesitamos otros 10 años para que el campo poco a poco se vaya extinguiendo, digamos. No lo sé, 10 años, 5 años, 20 años, no sé. Pero es una lástima porque se está invirtiendo mucho dinero público en investigación en estos casos que podrían estar dirigidos más a otras cosas. Y para terminar, de la misma manera que no vemos ningún tipo de regeneración en la médula espinal, en la espina dorsal, perdón, que ya se me olvidan los términos en español, eh, y para mí el futuro está en la biomecánica, es decir, en crear los exoesqueletos que se están creando o la estimulación con electrodos de Sí, la músculos estimulación o nervios, es epidural que decir, se está haciendo en los Suiza. implantes, lo que sería la biónica, ¿no? Ese para mí es el futuro. El intentar hacerlo desde dentro con biología no funciona porque el cerebro está peleándose contigo y el sistema nervioso está Claro. peleándose contigo. Sin embargo, la ingeniería no. Entonces yo creo que ahí está el futuro. Ahí sí. Pero bueno, es una opinión también personal. No, yo la suscribo, en eso sí que estoy puesto porque trabajamos mucho con pacientes con lesión medular y siempre están viendo a ver en qué estudios se pueden meter y cada vez hay más pacientes que quieren probar los implantes epidurales que te hacen estimulación espaciotemporal específica por cada raíz nerviosa. Bueno, ya ha habido estudios en Nature, ¿no? Y en los trabajos en Suiza que se están haciendo, está ahí la Sí, ETH, o sea que sí, eso y es los brutal, trabajos ¿no? de Y creo que tira Logotetis, que más es un por ahí. sí, existe un investigador, Logotetis, que desafortunadamente ha dejado de trabajar precisamente por presión social. Trabajaba con monos y él es el investigador que consiguió que los monos pudieran mover en robots con la mente. Porque Sí, los básicamente la idea es, bracelets. yo pongo detectores de actividad cerebral en el cerebro y si consigo entender lo que el mono está pensando, aunque sea un pensamiento rudimentario como quiero mover el brazo para coger esto, Mm. le digo al robot que lo haga y efectivamente lo conseguían. Entonces, ese tipo de cosas, teniendo en cuenta, todos estamos viendo el desarrollo de la computación, de los móviles, de la inteligencia artificial. Para mí es una cuestión de 10, 15, 20 años que realmente tengas a una persona que puede mover articulaciones de las que ha perdido movilidad, Mm. que puede, digamos, hablar, comunicarse con la mente, aunque sea de una forma rudimentaria, pero conseguir al menos varias palabras. Es una cuestión solo de tiempo, pero la Mm. tecnología va a estar ahí, yo creo. Y de hecho, lo que tú decías, ya se está viendo cada día nuevas formas de atacar el problema, diferentes tecnologías, la miniaturización de las tecnologías, la compatibilidad con el tejido. Vamos a empezar a tener realmente, ¿cómo se llama cuando tienes los cyborgs, ¿no? Vamos a empezar a Sí. tener cyborgs. No, Mm. no me sorprendería en absoluto que esto ocurra en los próximos 20 años. Ujú. Totalmente. Pues yo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu voz crítica. La verdad que la valoro muchísimo y yo creo que las personas que hayan escuchado este episodio van a salir de él con una visión mucho más completa y quizás pues y quizás estén tristes ahora, no lo sé, pero por lo menos tienen la información y a veces la verdad duele, ¿no? O abrir los ojos duele, pero también es Sí, la primera fase para después comprender el sistema nervioso tan complejo como es y bueno, pues en mi caso enfrentarme a las patologías neurológicas de una forma mucho más honesta, ¿no? Quizás.
Sí, y mira, esto lo puedes editar si quieres, porque es un aditivo que te doy, pero para que la gente entienda también un poco los conceptos, cuando la gente habla de neurogénesis en el hipocampo y habla de inducir esa neurogénesis para ayudar en el Alzheimer, el Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad, claro, no solo afecta al hipocampo. De hecho, lo que más afecta y lo primero que afecta, bueno, aparte de todo el cerebro con placas y tal, pero de la zona, digamos, donde realmente se produce la primera muerte celular a nivel importante, es en una zona que se llama la corteza entorrinal. Entorrinal. Esa zona específica que muere la primera es precisamente la que está mandando información al giro dentado y a otras zonas del hipocampo, pero sobre todo al giro dentado. Entonces, eh, el giro dentado, de hecho, en Alzheimer, que es donde se produce esa neurogénesis, está relativamente preservado. Entonces, cuando la gente dice estas cosas, realmente ni siquiera tiene sentido, porque tú vas a generar ahí células en una zona que está bastante bien cuando el daño está en otro sitio. Entonces, ¿lo vamos a aplicar al Alzheimer? ¿Cómo? No tiene sentido. Y la gente dice, no, no, es que esas nuevas neuronas van a migrar a donde hay daño. ¿Y cómo lo van a hacer? Pero explícame, es que no. Y luego cuando llegan allí, ¿cómo saben con quién tienen que contactar? Cuando vas al detalle, ahí es donde las cosas empiezan a no tener ningún sentido. En fin, es un poco también para poner esas ideas en la cabeza de las personas, que hagan ese tipo de preguntas. Sí, sí, pero específicamente cómo y cuándo va a funcionar eso, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que realmente hay, digamos, mucho optimismo, mucho, demasiado. Demasiado. Bueno, pues John, de nuevo muchísimas gracias. Te dejamos ya libre y nada, te mando un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por participar, por atreverte, porque sé que quizás para otras personas no es fácil meterse en estos berenjenales por lo que tú dices de la proyección social. Así que nada, Sí. muchísimas gracias, John. Sí, no, gracias por la oportunidad porque, bueno, no siempre uno puede hablar de estas cosas bueno, a mí se me suelta la lengua, no puedo evitarlo. Pero bueno, como estoy aquí, pues lo veo un poco más desde la distancia para el podcast. Muchas gracias por la oportunidad.